Ok, buenos días a todos nuevamente. Estamos ya en nuestra clase virtual número 7 de la materia de Matemáticas 2. La semana pasada estuvimos trabajando con funciones trigonométricas y estuvimos viendo las funciones principales que son el seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Ya estuvimos practicando con la tarea de la semana pasada cómo encontrar las 6 funciones trigonométricas dependiendo desde qué ángulo yo esté visualizando pues los catetos, el cateto opuesto, el cateto adyacente y la hipotenusa. Bueno, vamos a seguir trabajando con esto. En esta clase vamos a ver cómo ver las razones trigonométricas a partir de un círculo, para que esto es algo que habíamos platicado un poquito la semana pasada. Entonces vamos a verlo desde la perspectiva de una circunferencia en un plano cartesiano y luego ya le vamos a empezar a dar valores a nuestros triángulos para poder calcular pues las 6 razones trigonométricas, y luego ya la siguiente semana vamos a ver cómo calcular los ángulos a través de las funciones, ¿ok? Y bueno, vamos a recordar las 6 razones o funciones trigonométricas. Recuerden que el seno del ángulo, desde el ángulo que sea que ustedes estén viendo, vamos a dividir cateto opuesto entre hipotenusa. Coseno del ángulo sería cateto adyacente entre hipotenusa. Tangente del ángulo es cateto opuesto entre cateto adyacente. Cosecante, bueno, yo como me lo aprendo es, después de la tangente va la cotangente, que es la que está enfrente. Cotangente del ángulo, pues es cateto adyacente entre cateto opuesto. Acuérdense que son a la inversa. Secante del ángulo sería hipotenusa entre cateto adyacente. Y la cosecante del ángulo sería hipotenusa entre cateto opuesto. Ok, ahí están las 6 razones trigonométricas. Y recuerden que yo les había comentado que para aprendernos o para recordarlo, pues podíamos utilizar lo de coca con hielo, ¿sí se acuerdan? Ojalá que sí les sirva, porque a mí me ha servido, la verdad. No crean que yo me lo sé de memoria. A veces también se me olvida un poquito y pues tengo que aprendérmelo de formas diferentes. Entonces aquí habíamos dicho coca, y luego por acá otra vez coca, y le agregamos hielo y hielo. Y pues los de acá pues serían los mismos que los que están aquí enfrente, pero al revés. Aquí sería hipotenusa entre cateto opuesto. Aquí sería hipotenusa entre cateto adyacente entre cateto opuesto. Ok, y recuerden que las últimas 3 funciones trigonométricas o razones trigonométricas son las inversas de las primeras. Ok, es nada más para recordar un poquito lo que vimos la clase pasada. Ok, vámonos ahora con el círculo. Como ustedes no han trabajado con plano cartesiano, primero tenemos que identificar un poquito las partes de nuestro plano cartesiano. Tenemos aquí un eje X, que es esta línea gris horizontal. Aquí tenemos eje X. Este sería nuestro eje Y, es una línea vertical. Y juntas estas dos líneas forman nuestro plano cartesiano, que sería pues un plano en donde nosotros podemos ubicar puntos, gráficas, rectas, lo que se nos ocurra. ¿Ok? Lo importante aquí del plano cartesiano es conocer las 4 áreas que se conforman con estas dos rectas, que serían el cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. O sea, son las 4 áreas en las que se divide el plano cartesiano con ayuda de los ejes. ¿Ok? Siempre se enumeran usando números romanos. Empezamos siempre con el cuadrante que está arriba a la derecha y luego seguimos enumerando en contra de las manecillas del reloj. Así es como nosotros enumeramos los cuadrantes del plano cartesiano. ¿Ok? Bueno, como yo les decía, en el plano cartesiano podemos ubicar diferentes figuras. Una de estas figuras pues son el círculo. Y por ahí ustedes recordarán que el círculo tiene una recta que es muy importante, que es el radio. Entonces, imagínense que trazamos un radio. Recuerden que el radio es el que une el centro de la circunferencia con cualquier punto de nuestra figura, de nuestro círculo. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo este radio que está aquí marcado, esta flechita verde, representaría la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Entonces, aquí nosotros podemos agregarle lo que es la base y la altura de nuestro triángulo rectángulo. Fíjense cómo se está formando. Entonces, lo que vamos a hacer con esto del círculo es calcular el signo que representaría nuestra razón trigonométrica. Por ejemplo, vamos a hacerlo siempre desde el ángulo central. Nosotros ya trabajamos con ángulos centrales.
Y a partir de este ángulo alfa vamos a sacar los signos de nuestras razones trigonométricas. Por ejemplo, seno del ángulo sería cateto opuesto entre hipotenusa. Sabemos que el opuesto sería esta parte de aquí. Vamos a ponerle así, cateto opuesto. Y la hipotenusa sería la flechita o el radio de la circunferencia, que sería este aquí. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es lo que sigue. Bueno, este sería el cateto adyacente. ¿Ok? Lo que vamos a hacer aquí es solamente sacar los signos de nuestros lados. O sea, como no tenemos valores y no tenemos letras, vamos a sacar los signos. Por ejemplo, aquí el seno del ángulo alfa sería cateto opuesto entre hipotenusa. Fíjense cómo aquí esta línea, que es el cateto opuesto, tendría valores positivos. Ah, bueno, algo que no les había comentado. En el plano cartesiano, del origen hacia la derecha, en el eje de X van a ser valores positivos. Entonces aquí le voy a poner un más de que es positivo. Del origen a la izquierda vamos a tomar valores negativos. Del origen hacia arriba en las Y vamos a tomar los valores positivos y hacia abajo los valores negativos. Haz de cuenta que aquí iría el 1, 2, 3, 4. Para acá sería el menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Para arriba 1, 2, 3, 4 y para abajo menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Entonces lo que vamos a hacer aquí es dividir signos. Por ejemplo, cateto opuesto, como está hacia arriba esta línea, vamos a decir que es positivo. Entre hipotenusa, como está en el cuadrante 1, vamos a decir también que es positivo. Y si yo divido positivo entre positivo, eso me sigue dando positivo. Eso es lo que vamos a trabajar con esto del plano cartesiano, recordando un poquito lo que ustedes ya vieron en Matemáticas 2 de reglas de los signos. ¿Ok? Coseno del ángulo sería cateto adyacente. Fíjense cómo este lado está hacia los positivos en las X. Entonces vamos a ponerle positivo entre la hipotenusa, como está, en el cuadrante 1, pues también es positivo. ¿Ok? Porque estos serían todos positivos y ahorita vamos a ver los demás. Positivo entre positivo, pues es positivo. Y así sucesivamente. Cateto opuesto, pues ya sabemos que es positivo. Cateto adyacente también lo es. Si divido más entre más, pues esto me da más. Y así vamos a ir sacando cada una de las funciones trigonométricas apoyándonos de estos triángulos o del radio de nuestra circunferencia y pues dividiendo signos. Aquí en el cuadrante 1, pues si se van a dar cuenta, todo es positivo. Aquí se los pongo un ladito porque está tapando aquí los videos están tapando el espacio. Entonces por acá este es positivo, hipotenusa que es positivo entre cateto adyacente también es positivo y fíjense cómo aquí todos los signos de nuestras funciones van a ser positivos. ¿Ok? Les voy a ayudar con este de acá y ustedes van a realizar los demás. Fíjense cómo ahora tengo nuestro radio apuntando hacia el cuadrante 2. Este es cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3, cuadrante 4. Ok, para la hipotenusa, que sería el radio de nuestro círculo, siempre vamos a tomar signo positivo, ¿ok? Para la hipotenusa. Para los catetos, aquí sí tenemos que observar hacia dónde se están moviendo los lados, hacia dónde están para determinar si es positivo o es negativo. Por ejemplo, aquí el cateto opuesto ahora es este lado de aquí, el cateto adyacente de alfa ahora es este de acá, ¿ok? El seno del ángulo, cateto opuesto, fíjense cómo está hacia arriba este lado, entonces vamos a tomar que es positivo, porque acuérdense que del origen para arriba las 10 son positivas. Pero en las X, fíjense cómo ahora está hacia la izquierda, por lo tanto, el cateto adyacente aquí se va a tomar negativo, este se va a tomar positivo, y en la hipotenusa siempre vamos a tomar la positiva. La hipotenusa pues es positiva, entonces más entre más es más. Cateto adyacente, dijimos que es negativo, entre positivo, que es la hipotenusa, menos entre más sería menos. Y así lo hacemos para la tangente del ángulo, que sería cateto opuesto, que es positivo, entre cateto adyacente, que toma un valor negativo, más entre menos sería menos. Entonces, fíjense cómo ahí las funciones trigonométricas van cambiando dependiendo hacia dónde está el radio de nuestro círculo. ¿Ok? Por aquí, si sustituyo hipotenusa entre cateto opuesto, pues sería positivo entre positivo, nos da positivo. Cosecante es hipotenusa entre cateto adyacente. Sería, la hipotenusa es positiva, el cateto adyacente es negativo, más entre menos sería menos la respuesta. ¿Ok?
¿Cuál sería la respuesta de la cotangente? Cateto opuesto, ¿qué signo dijimos que tenía? A ver, alguien que... Positivo, ¿no, no, profe? Cateto adyacente es negativo. Ah, es negativo. Y el opuesto es Positivo. positivo. Menos entre más nos da Menos. menos. Recuerden, en división, Es negativo, ¿no? exactamente. En división, para recordar así la regla de los signos, siempre que tengamos signos iguales, eh, vamos a obtener respuestas positivas, y cuando tengo signos, Positivo. ajá, y cuando tenemos signos diferentes, siempre va a ser negativa la respuesta. ¿Ok? Bueno, viendo esto, ustedes van a realizar de tarea las otras funciones. Por ejemplo, cuando la hipotenusa está hacia aquí, hacia el cuadrante 3. Recuerden, cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3, cuadrante 4. ¿Ok? Ustedes van a sacar las demás. Aquí nada más les voy a ayudar con esto. Fíjense cómo el cateto adyacente, porque es el que está pegadito al alfa, al ángulo alfa, está hacia la izquierda, entonces va a ser negativo. Cateto opuesto, fíjense cómo ahora está hacia abajo en el eje de la Y, entonces este también sería negativo. La hipotenusa, esa siempre la vamos a tomar positiva. Entonces ya con estos símbolos, ustedes van a sacar cuál sería el signo resultante para cada función trigonométrica. Y si la hipotenusa estuviera hacia el cuadrante 4, vamos a poner aquí nada más los signos y ustedes llenan lo demás. Aquí está el cateto adyacente. Como está hacia la derecha, sería positivo en X. Y el cateto opuesto, como está hacia abajo, entonces sería negativo. Y la hipotenusa, pues siempre la vamos a tomar positiva. ¿Ok? Esos serían los tres signos y ustedes sacarían el signo resultante dependiendo de cada una de las funciones trigonométricas. En la tarea yo les voy a poner una tablita. Les voy a poner estos 4 círculos que estamos viendo ahorita. Y ustedes en la tabla me van a estar poniendo pues solamente el resultado final. Y abajito de la tabla me ponen las funciones trigonométricas de cómo encontraron el valor final de cada cuadrante. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a hacer lo que ya sabemos con valores. Tenemos aquí un triángulo rectángulo. Fíjense que tenemos aquí los vértices A, B y C, que también los podemos tomar como ángulo A, ángulo B, y este sería el ángulo C. Tenemos aquí que los catetos valen, el cateto A vale 3 unidades, el cateto B vale 4 unidades y la hipotenusa vale 5 unidades. Ok, entonces vamos a sacar las 6 funciones trigonométricas. Se me hace que aquí no va a haber espacio, pero bueno, lo puedo escribir aquí a un ladito. Vamos a empezar con el seno del ángulo A. Ya sabemos aquí que es cateto opuesto entre hipotenusa. El cateto opuesto sería el valor de A, que vale 3, y lo vamos a poner por aquí, entre la hipotenusa, que vale 5. Este valor lo ponemos en la calculadora, por favor. ¿Y cuánto nos da 3/5 en número decimal? ¿Alguien que nos ayude ahí, por favor? 3/5. ¿Alguien que nos diga, por favor? Saquen su calculadora científica. Yo los espero, no pasa nada. Mientras no nos saque Zoom de la clase, pues no hay problema. ¿Alguien por ahí? 3 entre 5, lo vamos a convertir a decimal. 3/5, ¿cuánto nos da? Es 0.6. 0.6. 6. 0.6. Ok. Vamos a tratar siempre de convertir nuestras fracciones a decimales porque más adelante cuando queramos nosotros calcular cuál es el ángulo de inclinación, pues necesito tomar la mayor cantidad de decimales posibles.
En este caso, como nos dio solamente un decimal, pues así lo dejamos. Cuando nos dieran muchos decimales, vamos a tomar por lo menos 4 decimales después del punto para que nuestro ángulo al momento de calcularlo, eso ya lo vamos a ver la otra semana, nos quede lo más exacto posible. ¿Ok? Vamos a ver coseno del ángulo A, cateto adyacente, entre hipotenusa. ¿Cómo quedaría nuestra fracción si sustituyo los valores del triángulo? ¿Alguien que nos diga, por favor? Es 4 entre 5. Ajá, muy bien. 0.8. Excelente, muy bien. 0.8. El que sigue, tangente de A, cateto opuesto entre cateto adyacente. ¿Cómo queda la fracción? Es 3 entre 4. 3/4, muy bien. 0.75. Muy bien. Fíjense cómo ahí ya nos dan 2 decimales. Pues sumamos los dos. ¿Ok? Voy a mover de aquí tantito para poder escribir acá. Vamos a la cosecante. A ver, vamos a mover un poquito para que se alcance a ver. Aquí ya tenemos seno, coseno y tangente. ¿Ok? Recordemos que cotangente, secante y cosecante pues son los recíprocos de los primeros 3. Entonces aquí en la cotangente, en lugar de poner 3/4, pondríamos 4/3. ¿Y cuánto nos da eso en decimal? Ponemos en la calculadora 4 entre 3. 1.3333. Muy bien, acuérdense, tenemos 1 punto y tomamos 3 decimales. 3, 3, 3, 3, 4, 3. Muy bien. La secante, pues es el inverso, es el recíproco del coseno. Entonces, en lugar de poner 4/5, vamos a poner 5/4. ¿Y cuánto nos da eso en decimal? 1 punto y algo. 1.25. Excelente, muy bien. Ahí nada más son 2 decimales, pues ponemos los 2. Y por último, la cosecante, pues es el recíproco del seno. En lugar de poner 3/5, vamos a poner 5/3. Y sacamos eso en decimal y nos daría 1 punto ¿qué? 666. Muy bien. Vamos a poner 4/6 para tomar 4 decimales. Y listo. Eso es lo que haríamos ahora con valores. Ya sabemos qué es lo que tenemos que dividir. Cateto opuesto entre hipotenusa, cateto adyacente entre hipotenusa, cateto opuesto entre cateto adyacente, que son las primeras 3. Sustituimos los valores de los lados del triángulo y lo vamos a convertir a decimal. Hasta aquí lo vamos a dejar por esta semana, porque la próxima semana ya vamos a poder calcular ángulos a través de estas 6 funciones o razones trigonométricas. ¿Ok? Vamos a hacer ahora, ese fue el triángulo sacando los ángulos desde la perspectiva de A. Ahora vamos a hacerlo desde la perspectiva de B. ¿Ok? Desde el ángulo B. Voy a mover esto por acá. Y ahí están las 6 funciones trigonométricas. Vamos a empezar con seno del ángulo B. Ahora vamos a estar viendo todo desde la perspectiva de B, desde el ángulo que está aquí. ¿Cuál sería el cateto opuesto? ¿Cuál sería el cateto adyacente? ¿Y cuál sería la hipotenusa? Primero vamos a marcarlo aquí para que no se nos olvide. Cateto opuesto, ¿cuál sería? ¿El lado A, el lado B o el lado C? A ver. ¿Quién nos ayuda ahí con eso? ¿Sería el lado B, no, profe? Excelente, porque es el opuesto al ángulo desde donde yo voy a sacar las funciones trigonométricas. Vamos a ponerle aquí cateto opuesto. ¿Cuál sería el cateto adyacente? El A. Muy bien. Ese que está pegadito con el ángulo desde donde estamos viendo. Y la hipotenusa siempre va a ser el lado inclinado, el lado más largo que veamos de nuestro triángulo rectángulo. ¿Ok? Bueno, ¿cuál sería entonces el seno del ángulo B con fracción? 4 entre 5. Cateto opuesto, 4 entre hipotenusa que es. Muy bien. ¿Y en decimal cuánto nos da eso? 0.8. 0.8. Listo. Coseno del ángulo B, cateto adyacente entre hipotenusa. ¿Cómo queda la fracción?
3 entre 5. Muy bien. ¿En decimal? 0.6. Muy bien, listo. Tangente del ángulo B, ¿cómo queda en fracción? 4 entre 3. Muy bien. ¿Y cómo queda en decimal? 1.333. 1.3333. 43. Muy bien. Vamos a mover aquí para ver lo que sigue. Vamos a ver ahora la cotangente. Recordemos que la cotangente pues es el recíproco de la tangente. Entonces en lugar de poner 4/3 vamos a poner 3/4. ¿Y cuál sería la respuesta en decimal? 0.75. Muy bien. Vamos a sacar la secante, que es el recíproco del coseno. En lugar de poner 3/5, vamos a poner 5/3. Y eso sería igual en decimal a 1.666. 1.664 veces. Listo. Y por último, tenemos la cosecante de B, que es el recíproco del seno. En lugar de poner 4/5, vamos a poner 5/4. Y eso en decimal sería 1.25. 1.25. Listo, así es como vamos a estar trabajando, como les digo, con la tarea de la semana. Estos son todos los ejercicios o ejemplos que les traía el día de hoy para que nos vayamos poco a poco familiarizando con esto de las funciones trigonométricas. Recuerden darme nada más un poquito de tiempo para subirles el video que acabamos de generar ahorita, la presentación que están viendo en este momento y el documento de Word ya con las instrucciones y los ejercicios que tienen que hacer de tarea. Todavía no les reviso la tarea anterior, yo creo la estaré revisando durante el día de hoy para calificarlas y esta semana pues les mando las respuestas que eran de esa tarea. No sé si tengan alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia. No, profe, todo está bien. Está fácil, ¿verdad? Ya cuando lo vemos así sencillito y paso a paso, esto no es tan complicado como parece o como nos habían hecho creer. Entonces, por eso nos